Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. Hoy lo que vamos a analizar no va a ser muy catedrático, por decirlo de alguna manera. Más bien algo que nos lleve a entender. Yo voy a dar mi opinión de lo que está hablando este texto. Apenas comenzamos con la revelación de Jesucristo, que es un título. Si esto no está en el original, sino que se le puso para de alguna manera describir de qué está hablando el texto a continuación. Apocalipsis 1, en este caso estoy usando Reina Valera 1960, podemos comparar otra, pero no hay caso porque generalmente todas van a hablar de lo mismo y no va a ser tocado este texto. Pero sí lo que va a ser tocado según el punto de vista, y a esto quiero referirme en este video, es el mensaje que dan estos versículos al principio. Y son de una perspectiva totalmente diferente y que sin darnos cuenta quizás algunos la aceptamos, algunos incluso le enseñan, no por mala intención, sino por quizás haberlo aprendido así. Y otros sí, con una intención, con la doble, digámoslo, como se dice en algunos, por ejemplo en mi país, apuntando a la deidad de nuestro Señor. Quizás dirán, no entiendo el punto. Sí. Con estos dos versículos, algunos sacan la deidad de Cristo, y vamos a ver por qué. Lo dejo a criterio de ustedes. Pueden opinar o dar su punto de vista si estoy equivocado o no. Pero al menos quiero que se vea la diferencia. Empezamos leyendo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué nos quieren decir algunos? Porque recuerde que no estoy tratando de lo que está escrito, sino de la interpretación que se le da. Aquí algunos nos dicen que es la revelación, ¿sí? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién dicen estos? A Jesucristo. Y esto es lo que quiero que veamos, porque cómo entienden a algunos y cómo para mí verán caído en la trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa es siempre el foco de sacar a Cristo, al verbo hecho carne, de la deidad. Recordemos que Jesús dijo: vuelvo al Padre donde he salido, porque yo de Dios he venido, y usted tendría que alegrarse porque vuelvo a Él. Yo de Dios he salido y a Dios vuelvo. Entonces se quiere sacar esta relación de Dios, yo y el Padre uno somos, esta relación del que el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, en el seno, en esa unidad, en esa deidad, en ese trono, en ese poder. Entonces algunos opositores, que a veces me pregunto, ¿puede haber una mala interpretación, una mala intención? Y sí, una mala intención, bueno, pero queda a criterio de quienes interpreten, ¿no? Y de quienes. Entonces dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, nos enseñan que Dios le dio a Jesucristo, es lo que dicen ellos. Pero seguimos leyendo bien cómo dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, ellos dicen que Dios le dio a Jesucristo una revelación, o la revelación, porque todo Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. De hecho, voy a ir más allá. Jesucristo, pero bueno, ellos estarían diciendo que no, que Dios le está dando la revelación a Jesucristo para que comprenda a Jesucristo, quién es Jesucristo, y nos enseña a nosotros. Entonces, voy más allá. Jesús dijo a los religiosos: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Estamos hablando del Antiguo Testamento, aún hablando de Jesucristo. Pero ese Antiguo Testamento en velo, que es rasgado, y en el Nuevo Testamento es explicado, revelado, ahora nos está mostrando a Jesucristo. No solo a Jesucristo, sino que también las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ellos dicen que Dios le dio la revelación a Jesucristo
para que nos explicara, o sea, las cosas que deben suceder. Sin embargo, si vemos, vamos a omitir, porque esto que dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, es una aclaración. ¿Para qué se está dando esta revelación? Para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los siervos de Dios son todos los creyentes, categorías más, categorías menos. Dentro de Dios somos todos iguales por salvación, pero dije categorías más y categorías menos porque algunos creen en categorías celestiales y terrenales. Entonces dice, para manifestar a sus siervos, a los creyentes, las cosas que deben suceder pronto. Entonces lo que nos está diciendo el texto, que es la revelación de Jesucristo, de quién es Jesucristo y de las cosas que van a suceder pronto, no solo de quién es Jesucristo, qué es Jesucristo y qué es lo que va a pasar escatológicamente en el tiempo, en esta profecía, sino que también las cosas que van a suceder pronto. Bueno, y dice, y la declaró, ¿quién? Que Dios le dio y la declaró. Olvidemos por un momento esta aclaración. ¿Para qué? ¿Para qué es la revelación de Jesucristo? ¿Para qué es? Porque Dios la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. La revelación de Jesucristo es para Juan. La está dando Juan para que él, a su vez, nos revele, escriba lo que hoy leemos en cuanto al testimonio de Jesucristo, al testimonio de Dios, de las cosas que van a suceder pronto. Entonces eso es lo que quiero decir. Esa es la diferencia, porque se saca a Dios, si bien es Dios quien revela las cosas que van a suceder, entonces no pueden aceptar que Jesucristo sea Dios. Entonces, ¿cómo arreglan esta interpretación? Ellos dicen que Dios, y ojo que algunos también que creen en Jesucristo como Dios explican lo mismo, quizás por repetir sin mala intención y han aprendido de alguna manera esto, yo doy mi opinión, que la revelación se nos está revelando a Jesucristo. No es que Dios le está dando la revelación a Jesucristo. Dios le está dando la revelación a su siervo Juan. Y este ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces acá algunos dirían, claro, bueno, ahí está el testimonio de Jesucristo porque Dios le reveló a Jesucristo lo que le tenía que decir a Juan. Sí, pero también dice de la palabra de Dios que le ha sido dada a Juan. Entonces, ¿qué? Dios le dio también testimonio de Dios a Juan, de testimonio, le reveló a Dios, Dios mismo se reveló a él mismo para que le dijera, no tiene sentido. Y de todas estas cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces esto nos está revelando del tiempo, de las cosas que van a suceder y se nos está revelando a Jesucristo. Juan a las 7 iglesias, a las de Asia, gracia y paz a nosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel. Acá dice los 7 espíritus. ¿Qué está hablando de 7 espíritus? O sea, viste, no está hablando de Dios porque habla de 7 espíritus, habla de Jesucristo y del que era el que ha de venir, y para algunos solo Jehová el Padre es el que viene. Ahí vamos a ver ese tema. Y los 7 espíritus, si usted sigue leyendo Apocalipsis, va a ver que hay 7 espíritus y se habla que son los 7 espíritus de Dios. Sin embargo, no que Dios tenga 7 espíritus, sino que representan la perfección. El número 7, la plenitud de que todo lo ve, como decía David, a dónde huiré de tu presencia y a dónde me esconderé de tu espíritu, ni las tinieblas me pueden tapar porque allí estás tú. Entonces dice de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí algunos dicen, bueno, primogénito ahí está, ahí te está diciendo que es creado, como cuando dice primogénito de toda la creación de Dios. Sin embargo, primogénito, como lo hemos visto más detenidamente en otros videos, primogénito hace referencia a primacía. Voy a tratar de ser rápido, pongo un ejemplo. Jacob no fue el primero que nació, sin embargo, él compra la primogenitura, a Esaú, quien no tenía en cuenta las cosas espirituales según la palabra, pero Jacob, que sí veía las cosas espirituales, quería esa primogenitura porque era Esaú el que había nacido primero. Pero ¿qué es lo que hace referencia? Que el primer hijo nacido heredaba la primogenitura, por tanto el padre daba la bendición al primogénito, que era diferente en primacía
en soberanía sobre los demás hermanos, ¿sí? Y se la daba al primero en nacer. De ninguna manera el segundo podía recibir. Pero como Esaú despreciaba las cosas espirituales, Jacob anhelaba esas bendiciones espirituales. Entonces, por un plato de lenteja, logra que su hermano le dé la primogenitura donde iba a estar la bendición de su padre. Entonces, si bien estaba atada al primer hijo en nacer, en sí lo que encierra de primogénito no es cambiar ni interpretar. Lo primogénito se refiere al estado, al estar por sobre de, heredar sobre de, ser soberano de. Por ejemplo, David, el hijo octavo, fue primogénito. Israel es mi primogénito, dice la palabra. Entonces, ¿cuántos primogénitos tiene Dios? Se refiere a primogénito en preeminencia, una vez más. Entonces, lo que tenemos que entender, más allá de que nos quieren decir y explicar que es cierto que se estaba atado al primer hijo, como el día de hoy hay reinados, así como en Inglaterra, España, donde hereda el primogénito, como primogénito, o sea, el resultado de ser el primer hijo sería ser primogénito, y primogénito implica que vas a ser rey. Entonces, primogénito es eso. Entonces, no se está hablando acá de primogénito como primer ser creado, sino primogénito de los muertos, porque no solo porque Jesucristo no fue el primero en resucitar, ni Elías resucitó a un pequeño, bueno, también Lázaro fueron resucitados, pero bueno, resurrección a eternidad se refiere, pero no solo a eso. ¿Por qué es primogénito de los muertos? Porque por él todos tienen resurrección. Por él hay resurrección. Él no es uno más del grupo. No hay un segundo que nos dé resurrección. Es él, es el único. Entonces a eso se refiere primogenitura. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, y en el reino de Jesucristo. Por eso no es que estamos desprestigiando al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Está implícita la honra en el Hijo, que estás honrando al Padre. El reino de Jesucristo, ¿sí? Y el dueño de un reino es el rey. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo esto encierra lo mismo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, ¿sí? Este Dios, sabemos que está hablando de Jesucristo, por eso algunos lo quieren sacar. Este Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan, le está hablando acá y le dice: yo soy el Alfa y el Omega, el fin, me voy más atrás. Dice: Juan, a las 7 iglesias, el primogénito y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestro pecado con su sangre y hizo reyes sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron, o sea, está hablando de alguien que viene en las nubes y todo ojo le verá. Presten atención a esto, porque está hablando de que al que traspasaron, o sea, Jesús, viene en las nubes y todo ojo le verá. Entonces, la voz que él está escuchando, yo me salté, pero ahí vuelvo para atrás. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Recordemos, Dios le está revelando a su siervo Juan. Y aquí que nos está hablando, dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿está hablando de Jesús o no? Sí. Y todo linaje de la tierra lamentarán por él. Sí, amén. Sigue el verso y dice: yo soy el Alfa y el Omega, como el que le habla con una voz. Aquí está. Y oí también una gran voz como de trompeta que le decía: yo soy el Alfa y el Omega. Acá también está. Dice: yo soy el Alfa y el Omega, ¿sí? Porque acá es Jesucristo el que le está hablando. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en los libros que ves y envíalo a las 7
de iglesia hace Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver el que estaba conmigo y describe, y vuelto. Y vi 7 candeleros. Veamos que el que está diciendo que es el alfa y el omega, vamos a ver cómo lo describe Juan. Dice, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lo blanco de la nave, la nieve, y su ojo como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. Está describiendo que el Hijo del Hombre, al que vea uno semejante al Hijo del Hombre, es todo esto. Sale una espada aguda, sus pies semejantes al bronce bruñido. Se describe la gloria, entonces está hablando de Jesucristo. Este Jesucristo, cuando Juan estaba en el Espíritu, es el que le está hablando, y Juan dice, y oí detrás una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Sí? Y acá dice, volvemos para atrás, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, exactamente lo mismo, el primero y el último, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero ahora quiero que veamos acá en Revelaciones, vamos a ver la Biblia de traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ¿qué nos dice en Apocalipsis 1:8? Dice, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová, Dios, aquel que es, el que era y que viene, el Todopoderoso. ¿Pueden ver la diferencia? Si aún no la ven, la explicamos. Acá ponen la palabra, dice Jehová, porque es evidente que quien está hablando es Jesús. Y entonces, como la gente que está bajo las alas de la organización de los Testigos de Jehová no cree que es Jesús, es Dios Todopoderoso, sino un Dios poderoso, ¿sí? Ellos insertan la palabra Jehová para que el lector automáticamente no pueda dirigir y entender que se está revelando la revelación de Jesucristo, valga la redundancia, se está revelando a Juan, y Juan nos está escribiendo lo que oyó en el Espíritu. Yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es, el que era y que ha de venir. Entonces ellos dicen, yo estuve viendo, dicen que el nombre de Jehová, las poderosas razones por qué debe ser introducido en el Nuevo Testamento, se va a hacer muy largo si leemos todo esto. Los traductores dan ejemplo de que hay otras versiones que también lo hacen, y un ejemplo que ponen es, por ejemplo acá dicen, por lo visto la costumbre irreverente de omitir el nombre divino en los manuscritos de Dios se adoptó en tiempo después. Sin duda resulta impensable que Jesús, prestemos atención, y sus apóstoles hubieran apoyado esa práctica, y citan Mateo 15, 6, 9. Entonces, el que lee esto y sigue esto, dice, no, qué bien, qué buena noción, es verdad. ¿Cómo los apóstoles y Jesús no van a conocer el nombre de Dios? Jehová, en este caso, Yahweh, Yahvé, o como sea que se pronuncia. Claro que Jesús lo conocían, pero en el tiempo de Jesús y de los apóstoles existía lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. El debate o lo que se está planteando aquí es si está en el Nuevo Testamento. Esto no tiene nada que ver una cosa con otra, porque claro, ¿cómo Jesús no va a conocer el nombre de Dios? Entonces, pero esto no lo meditan, porque en este juego de palabras, dice, sin duda resulta impensable que Jesús y sus apóstoles hubieran apoyado esa práctica. O sea, la costumbre irreverente de omitir el nombre divino en los manuscritos griegos se adoptó tiempo después. O sea, eso no sería impensable que ellos no lo conocieran, pero si no estamos hablando de eso. Y aquí dice, pero no, antes de irme a esto voy a volver. Entonces ellos pusieron Jehová, porque acá hay una cuestión. El Nuevo Testamento, en lo que estamos viendo recién, hablan de la palabra Kyrios, que significa el Señor. Y en el Antiguo Testamento se utilizaba, es cierto, se utilizó un tiempo por un respeto, omitir la palabra del tetragramatón, el nombre sagrado, YHWH o Yud-Het-Vav-Hei en hebreo. Se omitió, entonces en su lugar se ponía Adonai, que llamativamente significa mis señores, ojo, en plural, pero bueno, la explicación que le dan es que es un majestático,
es un plural majestático, ¿sí? O sea que le da majestad, pero significa mis señores. Señor, en singular, es Adón. Adonai, con el sufijo ai, significa mis señores. Pero bueno, en el Antiguo Testamento se ponía la palabra Adonai por respeto, ¿sí? En la tradición judía, en un tiempo de no nombrar el nombre del Señor, para que alguien no agarrara y nombrara, leyera eso y en pecado pronunciara el nombre del Señor. Entonces ponían Adonai y se hacía referencia a Dios, ¿sí? De hecho 72 nombres hay dados de esa manera, pero en la palabra Adonai, Elohim, el Shaddai, bueno, etcétera. Entonces cuando decían Adonai como Señor, traducido a nuestro español, se está refiriendo a Dios, no a un señor de la esquina, porque algunos cuando dicen que reconozcan el nombre de Jesucristo como que Él es el Señor, lo hacen como si dijera que fuera un señor importante. No está hablando de eso. La palabra en el contexto, en la mente hebrea, cuando dice el Señor, se está refiriendo a Dios. Juan era judío, o sea, era hebreo. Yo soy el alfa y la omega, dice el principio, dice el principio y fin, dice ¿quién? El Señor, ¿sí? El Señor, el que está hablando es el que tenía el aspecto de hijo de hombre, el Señor Jesucristo. Pero como ellos no creen esto, entonces insertan Jehová bajo el lema benigno, de decir, los cristianos omitieron el nombre de Jehová. Vaya a saber por qué razón, porque adoramos a Jehová, a Yahweh. O sea, no tendríamos por qué. Simplemente que el traductor tradujo lo que significa Kyrio en griego, en el Nuevo Testamento, las escrituras griegas, como dicen ellos, lo tradujo lo que significa Señor. Usted piense lo que quiera, si es Dios, si no es Dios, pero usted ponga lo que significa. Kyrio significa Señor, de ninguna manera Kyrio significa Jehová. Entonces el juego de palabras que hacen vuelve a enfocarse en contra de sacar la deidad de Cristo, como aquí lo hacen en las explicaciones que Dios le está dando, las revelaciones de Jesucristo, para dársela a Juan. Sin embargo, es Jesucristo quien se la da a Juan y es Dios quien se la da a Juan para que nos diga a nosotros. Y de hecho acá lo está diciendo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿sí? Y hoy trae una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega. Nos dice que es el Señor, el que es el que era y que ha de venir. Entonces aquí tendríamos que ver quién es el que era y quién es el que ha de venir, porque no es muy difícil darse cuenta. Entonces, a ver, dice Lucas 21:27, dice: y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? Es el Hijo del Hombre, que nos dice Apocalipsis, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El que viene es el Todopoderoso. Jesús dijo: y verán al Hijo venir en las nubes. También se nos dice que le dice: varones Galileos, ¿por qué están tristes? Así como le vieron ir, así le verán venir. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿sí? Él vuelve. Pero ojo con esto, vamos a Zacarías, si se me corta sigo, Zacarías 14. A ver, Zacarías 14. Dice: he aquí el día de Jehová viene. ¿El día de quién? De Jehová. Acá está bien puesto Jehová, porque en hebreo estaba en la palabra Jehová, no estaba Kyrio. Se puso Adonai y después se volvió a poner los masoréticos Jehová, que en realidad es un acrónimo, donde están las consonantes, ¿sí?, vocalizadas. Entonces Jehová, Yahweh, en realidad exactamente, pero sabemos a quién nos referimos. Aquí viene el día de Jehová, atento, viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré, Jehová, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ojo con lo que dice la teoría de suplantación de Israel. Después de esto saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Quién? Jehová, como peleó en el día de la gran batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está, ¿dónde está el monte? Enfrente de Jerusalén, al oriente. Y en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos, se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle. Listo. Lo que quiero decir es que se afirmarán sus pies. Esta es la segunda venida. ¿De quién está hablando? De Jehová, porque el Hijo, el Verbo, está en el seno, en Yahweh, en la deidad. Por eso dice: hagamos al hombre a nuestra imagen
y dice que el hombre fue hecho a su imagen, a imagen de Dios. No dice a imagen de Dios y de un arcángel, o a imagen de Dios y de muchos ángeles, como creen otros que colaboraron haciéndolo. No, hagamos a nuestra plural, y dice a su imagen. Al que voy, que el Hijo está en el seno del Padre, pero el que vuelve es el Hijo. Y acá en el Antiguo Testamento está profetizado que el que vuelve es Jehová. Ate usted la referencia, porque si fuera así que el cristianismo quiere tocar y hacer trampas en la Biblia, no tenemos problema en poner que Jehová, porque nosotros entendemos que se está hablando del Hijo, sin menospreciar de ninguna manera al Padre. De hecho, acá está diciendo que Él viene a juzgar a las naciones. Vimos en Apocalipsis, ¿sí? Y dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca sale una espada aguda de 2 filos, que es la palabra, ¿no? Pero a lo que quiero ir, que dice... Y dice Apocalipsis 19:15, y de su boca sale una espada aguda para herir. ¿De quién sale? Del Hijo estamos hablando, ¿no? Nos dice Juan. Con ella, lo que estamos viendo en Apocalipsis 1, con ella las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él viene con la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Zacarías 14 nos está diciendo lo mismo. Entonces, para tener en cuenta, yo acá puse unos versículos porque en ese texto que estábamos viendo, de lo que explican los testigos de Jehová en cuanto al uso del nombre de Jehová, lo saqué, pero bueno, dice en una parte que en su texto, vamos a buscar el texto en traducción del Nuevo Mundo. Ahora veamos cómo se pone interesante, ¿no? Porque por ejemplo en Romanos 10:13, ¿sí? Traducción del Nuevo Mundo, quiero hacer referencia a lo que estábamos hablando del nombre de Jehová. Dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Una vez más, y esto dan la explicación de por qué tienen que usar Jehová. Porque hay que invocar el nombre de Jehová. Estoy de acuerdo, porque invocar otro nombre, otro ser, porque el nombre representa a quién es la persona, ¿sí? O la entidad, por decirlo de alguna manera, quien estamos invocando, será salvo. Lo que pasa es que ellos no quieren que entendamos que invoque el nombre del Señor, como dicen otras Biblias, y el Señor podría referirse a Jesús. Entonces, el nombre es invocado de Jesús. Vamos a ver. Dice, Jesús le dijo, en verdad te digo, Mateo 26:3, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué negaré a Pedro? Su nombre. Ahora, Pedro ya no está, nosotros no estamos en las mismas condiciones de Pedro, y la forma de negarlo es que si viniera alguien y nos dijera, usted, señor, señorita, señora, ¿cree en Jesucristo? Por decirlo de una forma abrupta, porque hay diferentes formas de negarlo. ¿Cree en Jesucristo, sí o no? No, yo no creo, eso sería negar su nombre. Pero el que no lo niega, o el que lo niega, previo a eso, como no estamos en la era de Pedro, estamos en un tema de invocación, es porque nosotros seguimos ese nombre, lo que representa, invocamos su nombre, ¿no? Hay que los apóstoles también lo hicieron. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Otra vez el nombre. Marcos 14:68 dice, pero él no negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué habla. Y salió el portal y el gallo cantó. O sea, otra vez Pedro negando el nombre. Yo no soy discípulo de él, yo no le sigo. No, dice. Primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso. Pero dice, este es el anticristo. ¿Quién? El que niega al Padre y al Hijo. Si yo niego al Hijo, estoy negando al Padre. Por lo tanto, yo no puedo, si yo... ¿Quién es Jehová para alguno? Vamos a poner de esta forma. ¿Quién es Jehová? El Padre, ok. Entonces, si yo niego al Hijo, estoy negando a Jehová. Entonces, cuando ellos ponen el que niega a Jehová, también es porque está negando al Hijo. ¿Sí? ¿Se entiende? Me refiero a este pasaje. Porque todo el que invoque el nombre de Jehová, ponen ellos, para que no pensemos que es invocar el nombre de Jesús, será salvado, será salvo. Salvado, ¿eh? Salvo implica que ya fue salvo. Salvado ahí en el tiempo, pero bueno, no voy a entrar en eso. Entonces, dice, de vuelta Simón, puse el versículo acá, pero él lo negó. Si perseveramos también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. No sea que me sacie. Acá mira, Proverbios 39. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? ¿Ve?
como Kyrios en griego significa Señor en el Antiguo Testamento, no está mal que pongan el Señor, no era un Señor, es Adonai, ¿sí? Entonces, ¿quién es el Señor? Te voy a negar, pero ojo, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de Jehová. Entonces, no sea que me sacie y te niegue, ¿sí? ¿A quién? A Jehová. Tendría que haber puesto uno que diga Jehová para que se entienda más el concepto. Y niegue, ¿ven? Negar a Jehová. Por lo tanto, el que lo niega es el que invoca a Jehová, ¿sí? Y Pedro está negando a Jesús. O sea que sea menesteroso y robe y profane el nombre de ¿quién? De mi Dios. Esto era lo de recién, que no lo encontraba, perdón. Y entonces cuando ves que broten, ya sabes, y así también vosotros cuando veas que suceden estas cosas, sabes que está cerca el reino de Dios. Entonces te os digo que no pasará esta generación, veamos esto, ¿no? Hasta que todo esto acontezca. Escuchemos esto: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Las palabras de quién está hablando: Jesús. Vamos al Salmo 119, versículos 89 al 91. Oh Jehová, para que no quede duda, sálvanos, porque hemos buscado tus preceptos. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. ¿Sí? Entonces Jesús dice: mis palabras, aunque pase todo, mi palabra permanece para siempre. Y David, el salmista, está diciendo: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Y tú estableciste, ¿quién? Tú Jehová estableciste la tierra. Pero ¿qué nos devela el Nuevo Testamento? ¿Quién estableció la tierra? Vamos a buscarlo.